El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. La verdad que la gente nos respeta. Saludos al amigo Rubén que me manda comentarios. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 25 de agosto del 2021. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena, y para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, y en facebook.com/Radio Isla TV. Hoy estoy en el estudio, así que hoy no van a escuchar a mi gata haciendo ruido. No deben escucharla. Si la escuchan, pues algo extraño está pasando aquí en Radio Isla. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero y facebook.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Crece economía y sí, crecen los empleos en Puerto Rico. Mientras, estudio confirma que los estados que cortaron la ayuda del desempleo y el PUA vieron una reducción en su economía. Mira tú a ver. Tremendo drama en el Tribunal Supremo. Les cuento de qué se trata. Novato senador popular Albert Torres en aprietos tras varias querellas. Y regresa sangre nueva el panel político de ¿Qué es la que hay? Con los representantes Mariana Nogales y Orlando Aponte. Hablamos de la aprobación del aumento del salario mínimo. Y sigo pichando mis ideas para luchar contra la despoblación de Puerto Rico. A que me digan si alguna de esas ideas tiene la más mínima posibilidad de pasar y ser aprobadas en el Capitolio. Y bueno, vamos a las noticias de hoy. Noticel reporta que hay legisladores sin vacunarse. Yo no lo puedo creer. La verdad que es increíble. Dice Noticel que los demás no le han contestado, pero la representante Lizy Burgos, que es la representante de Proyecto Dignidad en la Cámara, discúlpeme, ya confirmó que no se ha vacunado y que ella no cree en eso. Oh well. Además, ya ella ha presentado varias piezas de legislación para que se prohíba pues, lo que está haciendo el gobierno, de solicitar, exigirle la vacuna a los empleados públicos, exigir la vacuna a los estudiantes de escuelas públicas, a los maestros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué agenda más peligrosa llevan esa gente, de verdad? Y quedando en ese campo religioso y de pues, unos grupos que recientemente hemos visto que han coqueteado con ese flanco, con ese Proyecto de Dignidad. Hoy los obispos católicos, la coalición ecuménica, que es la conferencia ecuménica, que es la que agrupa a todos los obispos de Puerto Rico, publicaron una directriz diciéndole a los feligreses de la Iglesia Católica que en Puerto Rico los curas no van a firmar declaraciones juradas para no vacunarse. Que según la doctrina de la Iglesia Católica, la doctrina del Papa y la doctrina ahora de los obispos de Puerto Rico, voy a leerlo directamente. Aunque los fieles son responsables de sus propias acciones, cortésmente debemos clarificarles que no pueden usar de fundamento las enseñanzas morales de la Iglesia Católica para rechazar las vacunas, reza la comunicación emitida por los obispos. Así que más claro, no canta el gallo. Hablaron los obispos. Y si usted sigue buscando excusas dentro de la fe católica para no vacunarse, pues creo que se va a tener que cambiar de religión. Y de hecho, aunque fueron casi todos los obispos, el obispo de la diócesis de Arecibo, o como cariñosamente yo le he puesto, la diócesis de Arecibo-Stán, que es la diócesis más reaccionaria, más retrógrada, la diócesis que se ha aliado con todos los elementos que predican el odio en Puerto Rico, que se oponen a la educación con perspectiva de género, que marcharon. ¿Se acuerdan? Cuando la gente marchaba en contra del matrimonio igualitario y después de que lo aprobaron ya nadie se acuerda de eso y a nadie le importa. Es más, yo creo que ya todo el mundo ha visto, ha participado o lo han invitado a alguna boda de la comunidad LGBT. Pues ese obispo no firmó la carta. Interesante. ¿Qué pasará en la diócesis de Arecibo-Stán que tiene a ese obispo
tan rebelde. Hay que preguntarle a Penchi a ver si Penchi lo entrevista y qué le dice. Bueno, y seguimos con noticias relacionadas al COVID. Miren qué bonito esto y qué bella es la empresa privada y la libre competencia. Hoy la aerolínea Delta, empresa privada, sin que nadie los obligara, le comunicó a todos sus empleados que empezando en noviembre, empleado o empleada que no esté vacunado y trabaje en Delta, se le facturarán, se le cobrarán, se le descontarán del cheque $200 mensuales mientras no esté vacunado. Y la lógica de la empresa es que ellos sacaron cálculo y cada empleado que da positivo a COVID y que tiene que ser hospitalizado le cuesta a Delta, no solo en gastos médicos y seguros, sino en tener que reemplazarlo, buscarle turnos, pagar tiempos extra a la gente que lo reemplaza, le cuesta $40,000 en promedio. Cada empleado no vacunado que se hospitaliza de Delta le vale $40,000. Y Delta dijo, bueno, pues como ustedes no están asumiendo un riesgo que me cuesta a mí, pues yo voy a compensar ese riesgo cobrándole $200 al mes a cada uno. Si usted no se quiere vacunar, le cuesta $2,400 al año. Y miren qué chévere, qué bonito es la libre empresa. Tanto que hay por ahí, no son muchas, en verdad, pero algunas voces que nos hablan de que la libre empresa y de que el gobierno no se puede meter. ¿Qué dirán ahora cuando la libre empresa está tomando estas decisiones? Ya veremos. Y entonces tengo que aclarar una noticia que dije ayer, que la presenté como una noticia positiva. Y es que ayer o estaba mal escrito o yo lo leí mal, que probablemente es eso. Había dicho que Triple S había comprado una compañía, un plan de salud en Florida y que se estaba expandiendo desde Puerto Rico a la Florida. Y que eso era positivo, etcétera. Bueno, no, es al revés. Es una compañía de Florida. De hecho, la Blue Cross, que es una gigantesca, yo creo que no sé si era la Cruz Azul que estaba aquí, francamente desconozco. Es la que está comprando Triple S en Puerto Rico desde Florida hasta Puerto Rico. Así que retiro todo lo dicho y eso no son buenas noticias para la industria de salud en Puerto Rico. Y bueno, vamos ahora a los temas que había escogido. Crece economía y mercado laboral en Puerto Rico. Esto está lo más interesante porque yo creo que en 15 años, en 16 años, no habíamos visto un periodo de crecimiento económico y de creación de empleo como lo que se ha vivido en Puerto Rico en estos primeros 8 meses del año. Y aunque hay mucha desinformación y hay mucho lloriqueo de los empresarios héroes y vienen aquí a Radio Isla y nos hablan de que la cosa está mala y que nadie quiere trabajar y que hay benditos los pobres empresarios, la realidad es que en Puerto Rico se están creando más empleos que en muchísimo tiempo. Y ayer, y estoy leyendo de un parte de prensa de la agencia AF, ayer el presidente del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, Luis Alimañi, destacó los datos recopilados por el negociado de estadísticas laborales de Estados Unidos que reflejaron indicios de una estabilización en el nivel de empleo en la isla en el sector de negocios emergentes o startups en el 2020. Hago paréntesis aquí, esta definición de startups no necesariamente tiene que ver con negocios de tecnología, ¿verdad? Típicamente se habla de startups, pues de negocios de tecnología. Facebook fue un startup, ya no lo es, ahora es una empresa gigante, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Aquí no, yo, si no me equivoco en la definición de startup del gobierno federal, incluye todo negocio que comienza, ¿no? Puede ser un carrito de hot dog, puede ser una tienda o puede ser un negocio de tecnología. Pero es ahí donde se está viendo la creación de nuevos empleos en Puerto Rico. Sigo leyendo de F. Alimañi subrayó que el fortalecimiento en el sector de empleo asalariado no agrícola se reflejó en un aumento de 22.400 empleos entre enero y junio del 2021. El alza coincidiría con una expansión de negocio existente o la apertura de nuevos establecimientos durante el primer y segundo trimestre del 2021. Al mismo tiempo, el economista del Banco de Desarrollo Económico, Gladys Medina, añadió que a pesar de que al inicio de 2020, o sea, año del COVID, desaparecieron más negocios de los que abrieron, el total de establecimientos emergentes fue superior a finales del año. O sea que, aunque al principio el COVID que arrancó febrero-marzo, el lockdown fue en marzo-abril, que cerraron múltiples empleos y muchos no se recuperaron a pesar de las ayudas económicas, aunque empezó en negativo, poco a poco con el pasar del año se fue recuperando. Y sigo leyendo a la economista Gladys Medina. Por ejemplo, durante el primer semestre de 2020 abrieron 722 negocios y cerraron 971, generando 3.126 empleos y provocando
la pérdida de 3.981 empleos en esto de los negocios emergentes. O sea, que los primeros 6 meses del año del 2020, los primeros 6 meses del 2020, hubo un déficit de 800 empleos. Se perdieron 800 empleos en el sector de startups. Pero, dice, al cuarto trimestre del 2020, o sea, de octubre, noviembre y diciembre de 2020, se crearon 1.037 establecimientos, lo que generaron 3.443 nuevos empleos. A mí estos números, se los digo con toda honestidad, no me sorprende. Porque esto está pasando a nivel global. Yo no sé si es por el COVID, yo no sé si es que la gente ha repensado su vida y sus decisiones profesionales y decidieron que este es el momento de lanzar un nuevo negocio, pero a nivel global estamos viendo que se están creando más negocios que nunca antes. Y pues Puerto Rico es parte del mundo, no hay razón por qué eso no sea así en Puerto Rico. Y segundo, porque a pesar del llorado de nuestros héroes empresarios y a pesar de que nos dicen que nadie quiere trabajar, etcétera, etcétera, la realidad es que en Puerto Rico se están alineando los planetas y con la llegada de las ayudas federales del COVID, que hoy dijo el Departamento del Trabajo que ha repartido 9,000 millones de dólares en beneficios de desempleo y PUA, 9,000 millones de dólares inyectados a la economía de Puerto Rico en año y medio, solamente por ahí. Adicional a eso, por fin ya se están liberando los fondos del huracán María, se están liberando los fondos de los terremotos que estaban parados, ya sea por la ineficiencia y la ineptitud del gobierno local o por la mala leche y la política discriminatoria del gobierno de Donald Trump. Y todos esos factores están uno encima del otro generando actividad económica. Y de hecho, aunque hemos hablado muchísimo del censo y hemos hablado de que es súper peligroso que en Puerto Rico se están perdiendo, hemos perdido a la mitad casi de nuestra niñez, y vamos a hablar de eso en el panel Sangre Nueva. Lo cierto es que los números del censo, que reflejaron una pérdida de población de 400 y pico mil habitantes, fueron mejores de lo esperado. Y en parte fueron mejores de lo esperado porque por lo menos en el último, yo diría en los últimos 2 años, ha habido un resurgir modesto. Yo no estoy diciendo que estamos saliendo de la recesión, claro que no, ni estoy diciendo que hemos resuelto los problemas estructurales de la economía de Puerto Rico, pero ha habido una recuperación modesta de varios segmentos de la economía, en la construcción, en, como dice esta historia, en la creación de nuevos empleos, de nuevas empresas. Y eso no se veía antes, ¿no? Que puede ser un alza artificial que simplemente está impulsada por la inversión y los fondos de la recuperación y los chavos del COVID. Sí, puede serlo. Es más, probablemente lo es. Pero nuestro trabajo y la política pública tiene que ser cómo aprovechamos este momento, esta alineación de planetas, para convertir esa actividad económica temporera en actividad económica permanente que crezca, se sostenga y siga generando más y más empleo, porque al final del día es la única manera de revertir la tendencia de la despoblación. Y de hecho, mirando la otra cara de la moneda, para que ustedes vean también lo equivocado que han estado las voces que han venido aquí a esta estación a decir que la gente no quiere trabajar porque le están dando el PUA y que eso hace efecto a la economía y que nuestros pobres empresarios que no consiguen personas que quieran trabajar, que es verdad, hay escasez, yo no estoy diciendo que no lo hay, pero el viernes se publicó un estudio de investigadores de las universidades de Columbia en Nueva York, de Harvard en Massachusetts, de la Universidad de Massachusetts también en Amherst y de la Universidad de Toronto, que ellos analizaron la data de las cuentas de banco. Ellos dicen que es anónima, ¿verdad? Data anónima, no saben quiénes son las personas, pero analizaron la data de 18,648 individuos que estaban recibiendo beneficios de desempleo del COVID en abril. Y compararon los individuos de esa muestra, de esos 18,648, que estaban en 19 estados, todos republicanos menos uno, que habían eliminado preventivamente antes de tiempo las ayudas del COVID, del PUA, los $300 semanales adicionales, lo habían quitado. Compararon esos 19 estados con 23 estados que no han quitado y que mantuvieron las ayudas hasta que se agotan ahora en septiembre. Y encontraron que sí, que es verdad. En los estados que cortaron las ayudas, más personas buscaron trabajo. Básicamente, uno
de cada 8 personas que estaban desempleadas y recibiendo ayudas del PUA y del COVID, 1 de cada 8 buscó trabajo. Lo que representa que 7 de 8 se quedaron desempleados y sin ayuda. Así que evidentemente no funcionó porque tú vas a quitar una ayuda federal para incentivar el empleo y si solamente 1 de 8, que es que 12% de la población que está recibiendo la ayuda consigue un empleo, pues evidentemente no funcionó. Pero peor aún para las economías de esos estados donde se cortaron las ayudas antes de tiempo. Dice el estudio que las familias que se les cortó la ayuda redujeron su gasto en 20%, lo que representa que las economías de esos 19 estados vieron una reducción de casi $2,000 millones desde junio hasta agosto en el gasto en su economía. O sea, que estos 19 estados republicanos y uno demócrata, por pura ideología, por la guerra contra los pobres, por el discurso... Déjame ver cómo lo describo. El discurso intelectualmente vago, porque es intelectualmente vago, de que la gente no trabaja por las ayudas. Por seguir ese discurso, se dispararon en el pie, sus economías perdieron $2,000 millones en gasto público e hicieron a 7 de cada 8 familias que recibían las ayudas más pobres. Éxito. Qué buen trabajo, muchachos. Veremos ahora cuando se acabe el PUA, cuál va a ser el efecto en Puerto Rico. Yo me sospecho que la escasez de trabajadores va a continuar con PUA y sin PUA. Yo me sospecho que aquí ha habido un cambio transicional en la manera en que las personas interactúan con sus trabajos y sí, regresará alguna gente a trabajar porque se acabó el PUA, pero al que no le gustaba su trabajo antes del COVID, no lo veo regresando después del COVID. Ya veremos cómo se comportan, pero a los amigos y amigas empresarias héroes, bájenle la retórica hueca, miren los números, sean empáticos, piensen en cómo las personas calculan su bienestar. Y si nadie quiere trabajar con usted, a lo mejor es porque el trabajo que usted ofrece nadie lo quiere. Quizás no es culpa de los potenciales empleados, quizás es culpa suya. No sé, mírese en un espejo. Y por favor, bájele a la retórica hueca. Bueno, y cambiando de tema, siempre hay que leer a Oscar Serrano en Noticel porque él encuentra noticias y ángulos que pues, otras personas no ven. Esta es una historia de hoy bajo el titular Nombramientos Fast Track en el Supremo irritan las relaciones entre jueces. Y es que reporta el licenciado Oscar Serrano que han habido una serie de resoluciones recientes del Tribunal Supremo que no tienen que ver con casos activos, sino con issues administrativos. Y esas resoluciones pues se tienen que publicar porque así es nuestro sistema y se publican y se enumeran y están para todo el que las quiera leer y cada juez y cada jueza puede emitir una opinión sobre esa resolución, ¿no? Y dejar para récord su su posición sobre el asunto. Y han habido varios ya, donde ustedes saben, pues el Tribunal Supremo está dominado por jueces nombrados por gobernadores y confirmados por legislaturas del Partido No Progresista, pero parece que hay dos bandos entre esos jueces. Están el bando de los 4 jueces que nombró Luis Fortuño, y está el bando de el juez Rodríguez Estrella, que pues lo nombró al final. ¿Quién lo nombró? ¿Luis Fortuño fue? Ahora no me acuerdo. O fue Ricardo Rosselló, discúlpame, no me acuerdo. Pero el juez Estrella ha demostrado obtener cierta independencia de criterio y parece que eso ha provocado roces con sus compañeros. Voy a leer la historia de Oscar Serrano. Los roces este verano habían comenzado el 29 de julio con el nombramiento de la Comisión de Evaluación Judicial del ex juez Jorge Lucas Escribano Medina, quien como pastor ha hecho expresiones en contra de la comunidad LGBTQ+. Ahora se suman una resolución del 6 de agosto designando 3 miembros para la Comisión de Evaluación Judicial y otra el 9 de agosto designando a un nuevo secretario del tribunal, la posición de más envergadura en el alto foro.
Esto es una cita de una de las opiniones disidentes, en este caso del juez Colón Pérez. El memorando anunciando la nominación del candidato a ocupar el cargo de secretario del Tribunal Supremo se circuló a los miembros de este tribunal a las 10:47 a.m. del martes 3 de agosto del 2021 y ya aproximadamente a eso a las 6:57 del mismo día, este contaba con los votos de una mayoría de este tribunal para ocupar el referido cargo. Es decir, en tan solo 8 horas sin que el pleno del tribunal se reuniera y sin discusión alguna se determinó quién sería designado secretario del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Sorprendente, relató Colón Pérez en su disidente. Esto, al parecer, ya estaba previamente decidido a espaldas de algunos de nosotros, subrayó el juez, sobre la designación que propuso en ese primer memo el juez asociado Edgardo Rivera García y quien recayó sobre quien había sido su oficial jurídico Javier Sepúlveda Rodríguez. De hecho, los jueces que se oponen a que se oponen al nombramiento dicen que antes esa posición de secretario del Supremo, que es una posición bastante importante, creo que algo importante, se le exigía a un abogado o una abogada que por lo menos tuviera 8 años de experiencia como abogado, además de que tuviera experiencia administrativa. Y lo que dicen los disidentes es que este abogado se graduó en el 2017, o sea que no tiene esa experiencia. Y es interesante también el ataque que hace el juez Estrella Martínez, que acusó a la mayoría del tribunal de que estos ejercicios precipitados, herméticos, aislados y poco participativos en la relación de los nombramientos son los mismos que han causado tristes experiencias en otras ramas de gobierno como la legislatura y que la implantación de estos estilos es lo que realmente mina la credibilidad de las instituciones. Fuertes palabras del juez Estrella Martínez, entonces le contestan. Fue el objeto de señalamiento directo por parte de la mayoría por voz de los jueces Rivera García y Rafael Martínez Torres en la resolución relacionada con los miembros de la Comisión de Evaluación Judicial. Escuchen esto, las desacertadas expresiones de un compañero constituyen actos dirigidos a lacerar la integridad institucional, pues qué ironía tan desafortunada que sean las personas que promueven esa conducta las mismas que se autoperciban como la panacea de la justicia. Rayo. Esto le lanzó Rivera García a Estrella, mientras que Martínez Torres, que el juez Martínez Torres es el juez más senior del Supremo y es el líder de esa facción. Dice Martínez Torres, es que de ahora en adelante, si uno de nosotros no prevalece, tiene licencia para atacar a los demás con insinuaciones falsas, las cuales mancillan la institución. No es la primera vez. ¡Qué bochinche! Obviamente que unos jueces, señores y señoras jueces del Tribunal Supremo, lleguen al punto de poner por escrito este tipo de palabras, nos habla de la animosidad y de lo complicado que tienen que estar los ánimos allá adentro, porque los jueces, oigan, estas decisiones, estas resoluciones quedan ahí para siempre. Y tarde o temprano alguien se sentará a escribir una historia del Tribunal Supremo de esta época y pues parte de la historia van a ser estas luchas, ¿no? Y si esto es lo que está saliendo público, esto es lo que se atreven a poner con su nombre, con su firma los jueces y las juezas del Tribunal Supremo, pues yo no me quiero imaginar lo que está pasando en privado. No me quiero imaginar cómo son esas reuniones y esas deliberaciones. Y, por cierto, esta guerra no declarada, aunque yo creo que está declarada entre estas facciones del Tribunal Supremo, tiene un punto de inflexión y tiene todas las de agravarse porque como el PNP no logró nombrar a nadie en diciembre del 2020, cuando se retiró la juez Anabel Rodríguez, pues hay una vacante ahí que estoy seguro que Joselita Dalmau le dirá al gobernador Pierluisi, o me nombras a quien yo quiero o no me nombres a nadie, así que muy probablemente esa vacante se quede ahí hasta el 2025. Y si en el 2025 el PNP no controla el Senado, no controla la gobernación, que podría pasar, ¿verdad? Nadie sabe, pero podría pasar.
pues entonces será otro gobernador, que tampoco tiene que ser del Partido Popular necesariamente, porque quién sabe quién es el gobernador o la gobernadora, ni de qué partido va a ser en el 2025. Pero podría pasar que el PNP, que apenas hace 10 años parecía camino a tener una mayoría en el Supremo para siempre, una mayoría 7-2, que pueda de nuevo reducirse a una ínfima mayoría 5-4, y que de esa mayoría 5-4, pues cualquier cosa puede pasar. Veremos, pero un consejo a los jueces y las juezas del Tribunal Supremo. Yo sé que estas cosas no le importan a mucha gente y pues Oscar Serrano se los lee porque es abogado y escribe estas historias, pero se ven feos para la foto y peor para el video. O sea, si los jueces y las juezas del Tribunal Supremo están en la tiradera, ¿qué esperanza hay para el resto de nosotros y nosotras? Se me quedó el senador Albert Torres, que está caliente, pero senador, no me voy a olvidar de usted. Voy a hablar de eso mañana. Vamos a la pausa y regresamos con el panel Sangre Nueva. Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Y regresamos a ¿Qué es la que hay? Y ahora, como todos los miércoles, la semana pasada los presentamos y hoy arrancamos oficialmente con el panel político de ¿Qué es la que hay? Sangre Nueva, donde conversamos sobre los temas de actualidad con dos legisladores que recién comienzan sus carreras políticas. Así que le damos la bienvenida y está con nosotros la representante por acumulación del movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli. ¿Qué es la que hay, Mariana? Saludos, ¿cómo están? Saludos a todas las personas. Yo estoy muy bien, y tú, aquí un poquito ronco con los polvos del Sahara esto. Pero bueno, seguimos adelante. Si hay polvo del Sahara no hay huracanes. Eso es que hay que ver el lado positivo. También con nosotros el representante del distrito 26 de Barranquitas, Coamo, Orocovis y Villalba, Orlando Aponte Rosario. ¿Qué es la que hay, Orlando? Saludos, muy buenas tardes, Luis, a todas las personas que nos sintonizan. Mariana, qué gusto estar en el panel. Hay mucha gente que ya lo están esperando. Un saludo a Iris Rodríguez, es seguidora allá, al igual que María Mercedes Rodríguez, alias Chiqui, que pues están siempre pendientes a Radio Isla. Pues saludos a Iris y a Chiqui, y gracias por su sintonía. Bueno, comencemos con el salario mínimo. Ayer la Cámara, con el voto de ustedes dos, aprobó la última versión del proyecto que sube el salario mínimo a $8.50 la hora en enero de 2022 y así sucesivamente hasta llegar a $10.50 en el 2024. La última versión se aprobó unánimemente tras una negociación entre la legislatura y la Fortaleza. Mariana, quiero comenzar contigo y un poquito, si puedes, llevarnos adentro de cómo fue ese proceso. Al final, la sesión pasada en junio, entiendo que ninguno de los legisladores de Victoria Ciudadana apoyaba los proyectos de salario mínimo en las versiones que estaban en junio, pero algo cambió. ¿Qué cambió en el verano y cómo se logró que haya consenso entre todos los partidos políticos para esta nueva versión? Pues mira, nosotros vemos este proyecto como un inicio de lo que debe ser el salario mínimo. Nosotros entendíamos que debería haber comenzado en al menos $9 o $10, pero ante la necesidad de que se aprobara algo inicialmente, pues hubo muchas reuniones, muchas horas de trabajo, tanto de la delegación en el Senado como de la delegación en la Cámara de Representantes, junto con los presidentes de las comisiones laborales de ambos cuerpos. Y pues finalmente entendimos que llegamos a una versión que no es la óptima que queremos, pero es la que podíamos aprobar. Y en ese momento pues se hizo esa determinación, pero fue una cosa bien fuerte hasta casi el final. Sí, fue a puños y patas. Al final del día hubo que arrastrar a todo el mundo por encima de la línea. Claro, porque realmente había que empezar a hacerle justicia a los trabajadores y trabajadoras y no podíamos permitir el que no se hiciera nada y que quedara esto en 725. Entonces, Orlando, te pregunto, y quizás como parte de la mayoría en Cámara, entiendes un poquito o sabes cómo fue esa negociación con la Fortaleza
¿Y qué tipo de presión crees que fue la más efectiva para lograr mover al gobernador y a la administración y al ejecutivo que estaba en contra de la mayoría de los cambios que se aprobaron? Yo pienso que el mayor apoyo a este tipo de medidas es del pueblo trabajador. Realmente yo creo que el gobernador sabía que se la estaba jugando muy fría si trataba de inventarse unas cosas, por ejemplo, enviando a Carmelo Ríos a tratar de desacreditar esta medida de justicia social, inventándose cosas de que es mejor que tener al pueblo mantenido y cogiendo ayudas federales antes de subirle el salario mínimo. Ese discurso no iba ya a ningún lado. Yo estoy bien satisfecho, estoy de verdad bien honrado en que en menos de un año esta Asamblea Legislativa, incluyendo la diversidad de partidos que hay, pero en su mayoría de la delegación del Partido Popular, comenzamos con medidas que le hacen justicia a la gente. Sabemos que tenemos un reto grande de reformas laborales que les devuelvan derechos a los trabajadores, de reforma electoral que verdaderamente sea democrático, pero ya comenzamos con el pie derecho cuando se logra tener el presupuesto balanceado y aprobado por la Junta para poder salir de la Junta, cosa que no se habían hecho hace 5 años en las distintas administraciones que estaban. Y ahora nosotros con esta medida de justicia social, que si bien es cierto, no estamos hablando de 12, 15 dólares la hora, lo cual pudiera ser una aspiración, en el balance, ¿verdad? De proteger también a los pequeños, medianos negocios, personas que puedan recibir algún tipo de impacto que pueda afectar su negocio, pues hacerlo de forma escalonada, pero segura. La propuesta del gobernador de establecer unas métricas que impedían que llegara al menos en una fecha cierta a 9.50, pues fue descartada totalmente por no solamente las diferentes delegaciones, sino por el país. Y por lo menos pues ya sabemos que esta medida va a permitir que en tan solo 2 años, para el 2023, en verano, van a tener un sueldo de al menos 9.50 y probablemente luego de que esta comisión evaluadora evalúe los diferentes ambientes económicos, probablemente para julio del 2024 estamos hablando de sobre 10 dólares y eso yo creo que el país lo reclama y que estamos todos conscientes de que con 7 dólares nadie puede vivir y tenemos que fomentar a que la gente quiera ir a trabajar, ir a producir y no necesariamente pensar que quedándose en su casa pidiendo ayudas federales pues es mejor negocio. Yo honestamente lo he dicho varias veces, los felicito a ambos y obviamente a todos los legisladores y de todos los partidos porque al final del día y como observador y como analista, estos son el tipo de cosas que en teoría, ¿verdad? En ese mundo ideal, en la división de poderes y los pesos y contrapesos y los gobiernos compartidos, pues estas son las cosas que uno aspiraría a que ocurran más. Así que te pregunto, Mariana, ¿qué otros temas hay en agenda que pudieran lograrse en consenso como ocurrió esto con el salario mínimo? Bueno, pues esperamos que el próximo proyecto sea la reforma laboral. Okay. Eso es algo que la gente está esperando con igual o más ansias que el salario mínimo. Así que yo pensaría que es lo próximo que debe moverse rápidamente y para lo cual nosotros entendemos que ya casi hay un consenso sobre la reforma laboral, así que eso debería ser lo próximo. Hay otros temas que a mí me interesan mucho y es toda la cuestión laboral, toda la cuestión ambiental. Claro. Y para esos fines, pues hemos estado sosteniendo reuniones con grupos, también hemos tenido una reunión inicial con el presidente, sabemos que hay varios miembros del Partido Popular que también les interesa mucho el tema ambiental, sobre todo en el aspecto del reciclaje, oportunidades de desarrollo económico y también para resolver problemas bien importantes como el manejo de desperdicios sólidos y también cómo evitamos que llegue material a los vertederos que ya sabemos que están en cumplimiento con la EPA y que están a punto de cerrar. Me parece fantástico toda esa idea y creo también que el proyecto de la ley de costa, que quizás es difícil conseguir la firma del gobernador, pero si se monta... Ese es un proyecto que se está moviendo bien y que sabemos que vamos a llegar a una solución que sea buena para todas las partes, pero que sobre todo ponga como prioridad
la conservación del medio ambiente y atendiendo lo que es la crisis climática, del cambio climático. De acuerdo. Y me parece que también nosotros como generación nos toca. No hay tiempo que perder y nos toca a todos y a todas nosotras hacer este cambio. Orlando, la misma pregunta que le hice a Mariana, en qué asuntos crees que se puede lograr consenso entre la legislatura y todos los partidos y el gobernador? Yo pienso que ya según logramos al menos demostrar que independientemente de los sectores económicos, las fuerzas que puedan haber con esta medida de justicia a los trabajadores, podemos también usarlo como de punta de lanza para los dos temas que te mencionaba y otros que te mencioné, por ejemplo, igualmente la reforma laboral. Yo creo que la único que se oponían a este tipo de reforma eran precisamente los miembros del PNP, que fueron los que le quitaron los derechos en la pasada sesión, ¿verdad?, en el pasado cuatrenio. No obstante, en este momento me parece que tenemos ambiente suficiente para devolver derechos y quizás ampliar derechos a los trabajadores. Creo que eso se va a poder lograr. Adicional a eso, te menciono la importancia y lo fundamental de derogar el Código Electoral y establecer uno que esté, que sea de consenso y que esté respaldado por todos los partidos, no solamente el partido principal, el partido que obtiene mayor cantidad de votos íntegros, como lo dispone ahora el Código Electoral. Hay otras cosas que me parece que es un buen ambiente y yo creo que se van a aprobar en esta sesión, que tiene que ver con unas enmiendas constitucionales. Me parece que, por ejemplo, cómo se nombran los jueces, cómo se evalúan los jueces, cómo podemos despolitizar el sistema de justicia para hacer uno más eficiente, más transparente, que haga más justicia. Yo creo que hay un buen ambiente para trabajar esos temas que son de interés, no solamente de los académicos, de la rama judicial, sino de las personas de a pie que también recurren a nuestro sistema de justicia y de una forma u otra la politización y la falta de transparencia pues hace que se prive de confianza en esas instituciones. Yo creo que podemos lograr el consenso para alcanzar algunas enmiendas constitucionales. Por ejemplo, el presidente presentó sobre 10 enmiendas, algunas incluyendo de reforma legislativa, pero yo creo que al menos de todas las 10, 12, 15 propuestas que están sobre la mesa, si todos estamos de acuerdo en que un vicegobernador o un secretario de Estado debe ser electo por el pueblo en caso de renuncia, muerte, ¿verdad?, lo que sea, pues ese podría ser una enmienda. Hay otro tipo de enmiendas que queremos, probablemente estamos todos de acuerdo, incluyendo el gobernador, de limitar los términos a los diferentes puestos o cargos electivos, pudiera ser la segunda enmienda. Y una tercera enmienda que pueda venir no solamente de la mayoría de la delegación del Popular, sino de las demás delegaciones, para que podamos celebrar un referéndum o celebrar una elección en la cual podamos procurar enmendar la Constitución para tener una de más avanzada y que esté más atemperada a estos tiempos. Oye, Orlando es legislador nuevo, pero ya aprendió que cuando te dan el micrófono no lo suelta. Qué rápido aprende. Nosotros nos vamos a una pausa, regresamos con más aquí en el panel Sangre Nueva en ¿Qué es la que hay? Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Y regresamos a este último segmento de ¿Qué es la que hay? Y conversamos con nuestro panel político Sangre Nueva, junto a los representantes Mariana Nogales y Orlando Aponte. Bueno, representantes, la semana pasada el censo publicó las cifras detalladas de población en Puerto Rico y el domingo la portada del Nuevo Día se la dedicaron al resultado más preocupante de todos los números, que es que en Puerto Rico hemos perdido el 40% de la población menor de 18 años en la última década. De un poco más de 900,000 menores que había en el 2010, hoy apenas se llegan a 500,000 en el 2020. Y bueno, las explicaciones para esto son muchas. Y aunque se habla de las causas, es muy poco de lo que se habla en cuanto a las soluciones. Y yo, aquí, desde el lunes, vengo proponiendo 4 ideas que pueden ser algunas razonables, algunas medias alocadas,
Pero aprovechando que tengo aquí 2 votos en la Cámara de Representantes, quiero conversar con ustedes de estas ideas y que me digan si ustedes creen que estas ideas, primero, son viables y segundo, si tuvieran los votos en la legislatura para aprobarlas. Así que le voy a dar la idea a cada uno y me reacciona uno y después empezamos con Mariana y después con Orlando. La primera idea, aquí se le ha dado incentivo a todo el mundo. Los médicos que se ganan en promedio casi $125,000 al año, pagan 4% en impuestos. La farmacéutica, los inversionistas, los extranjeros. Un incentivo similar para padres y madres trabajadoras. ¿Sería viable? ¿Tendría los votos? Mariana. Pues mira, no sé si un incentivo funcione y yo te diría que mi experiencia última como abogada y abogada de familia es que la mayoría de los traslados de mujeres con niños hacia Estados Unidos estaban vinculados directamente a educación especial y a servicios de salud para sus niños con condiciones difíciles. Interesante. Y mientras no podamos mejorar las condiciones del sistema de salud de Puerto Rico y el sistema educativo del país, añadiendo el asunto de la falta de trabajo que tengan un buen salario, pues realmente los decretos, etcétera, eso no va a funcionar. Qué interesante esa perspectiva, que no es... O sea, al final del día, ¿qué importa si pagas 4%? Si tu ingreso es 0, pues no importa, ¿no? O sea, o si tu ingreso no es suficiente para vivir en Puerto Rico, puedes pagar 4% y eso no va a cambiar tu situación. Interesante esa perspectiva. Orlando, ¿qué tú crees? Yo pienso que hay espacios que sí se habla de tanto incentivo, de hecho, hasta incentivo hasta por vacunarse. Imagínate si no se debería dar algún tipo de crédito, incentivo a los padres y madres trabajadoras. Yo recuerdo que estuvo y debe estar próximamente ya aprobado y recibiendo el Child Tax Credit. Estamos buscando y mirando. Yo sé que el que está tomando la batuta de eso es el secretario de Hacienda, el ex secretario de Hacienda, Zaragoza, para que ese tipo de medidas pues impacte a la mayor cantidad de gente posible, porque de nada que vale que, como ustedes mencionan, uno esté trabajando, pero como uno paga tanto impuesto y el IVU y aranceles, y cuando vienes a ver, pues sigue uno trabajando pero viviendo bajo nivel de pobreza. Lo interesante sería que los trabajadores que no alcancen, por decir un ejemplo, $24,000 al año, puedan recibir anualmente, luego de rendir contribuciones, para ampliar la base de personas que rindan contribuciones y para poder tener mayor data de cuántos trabajadores tenemos y que las personas que rindan contribuciones puedan recibir un crédito, que va a depender también pues de si tienen hijos y la cantidad de hijos que tengan. Interesante ambas perspectivas. Me parece... No sabría cuál tendría un efecto inmediato, pero me inclino por Mariana, que creo que hay unos temas aquí de acceso a la salud y acceso a la educación que probablemente van mucho más a la raíz de este asunto. Pero veremos. Obviamente, un incentivo tendría que ir a la Junta de Control Fiscal, y qué rayos hará la Junta, pues no sabemos. Segunda idea, y creo que aquí vamos a estar de acuerdo, los tres somos productos de la UPR, universidad gratis para los residentes de Puerto Rico. Mariana. Perdóname que no te escuché. Universidad gratis para los residentes de Puerto Rico, como manera de que se queden. Ahí eso sería fundamental, no solamente en términos de hacerle justicia social a todos los sectores, sino también en términos de ampliar nuestros horizontes y ver cómo podemos dirigir el país hacia un lugar mejor. Pero si no viene acompañado con oportunidades de trabajo, pues vamos a seguir educando a las personas para que se sigan marchando del país. Y eso sí, es bien preocupante. Tiene que venir acompañado de una estrategia de desarrollo económico interno que dependa lo menos posible de los factores internacionales. Orlando, universidad gratis para los residentes. Definitivamente, ese tipo de medidas tiene que ir acompañada con medidas donde se identifiquen los recaudos. Okay. Todos queremos que no haya recorte a las pensiones o que pudieran haber algunos otros beneficios. Todos queremos universidad gratis por lo bueno y lo importante, ¿verdad? Lo fundamental en lo social, cultural, económico de las universidades que son del país y que son accesibles. Más sin embargo, creo que está bien complejo llegar a eso
porque ahora mismo, pues en la situación económica que estamos, yo creo que no hay una medida que pueda hacer y que cuente con el aval de la Junta de Control o Supervisión Fiscal, si no viene acompañado de identificar cómo vamos a lograr eso. Y definitivamente pues eso tendría que ser acompañado de algún tipo de imposición de algunos impuestos, algún tipo de reforma contributiva, pero que es una aspiración importante, prioritaria, definitivamente, igual que otras cosas como el perdón de préstamos estudiantiles también. Son medidas que gozan el respaldo de todas las delegaciones, pero tenemos que también ser el responsable e identificar cómo van a conseguir los fondos para subvencionar eso. Mariana, ¿ibas a decir algo? Sí, que yo entiendo que, por ejemplo, los donativos que están haciendo los de las leyes 22 a organizaciones sin fines de lucro que sean para la universidad, ahí hay fondos. De hecho, yo hablé con Mariana en la sesión pasada sobre un tema y precisamente ella y yo estamos de acuerdo en que hay que identificar medidas que logren esta aspiración de que mayor cantidad de estudiantes puedan ir a la universidad del Estado, claro, que no hayan cierre. Y nosotros identificamos un tema, pero es extremadamente controversial, que tiene que ver con medicalización o quizás hasta liberalización en el cultivo del cáñamo, el cannabis, no solamente para recreacional, porque ahí económicamente hay unos dineros y hay unos recaudos que pueden ayudar a ese tipo de proyectos. Pero pues aunque nosotros lo hablamos, y de hecho yo le compartí a ella un borrador de proyecto que yo tengo, y con otros compañeros, por decirlo así, off the record, sé que hay un ambiente generalizado y que eso hace falta, legalizar ese tipo de sustancias para poder obtener los recaudos y poder tener universidades gratuitas, poder pagar pensiones y un sinnúmero de cosas, pero nadie, yo creo que tenga en este momento como que la apertura, por decirlo así, la apertura política, porque ellos piensan, porque esto tiene unas consecuencias electorales y pues el tema, quizás el país no está todavía preparado para poder atenderlo adecuadamente. Yo y lo podemos hablar después con detenimiento, yo creo que el país está preparado y creo que es una postura valiente y una postura de futuro. Específicamente, o sea, la guerra contra las drogas fracasó, eso no hay que decírselo a nadie, no hay que convencer a nadie sobre ese asunto, y me parece que el marco de la medicalización del cannabis en Puerto Rico, oye, que ya va para su 5º año, con sus luces y sus sombras, ha funcionado. Hemos creado una industria exitosa donde no la había. Hay casi 200 dispensarios hoy operando, hay miles de personas trabajando en esa industria y se están recogiendo casi $30 millones al año en impuestos. O sea que el modelo está ahí. La otra idea, pero no me va a dar tiempo, es la de traer inmigrantes a Puerto Rico, esos niños que están en la frontera entre México y Texas, traer refugiados de Afganistán, pero no me va a dar tiempo, así que no sé, lo hablamos el miércoles que viene. Representante Mariana Nogales, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes y qué chévere compartir este espacio contigo y con Orlando. Para mí, súper chévere también y estoy seguro para nuestra audiencia. Gracias, representante Orlando Aponte, por estar aquí. Muchas gracias, Luis, y nos seguimos viendo. Me encanta estas oportunidades para seguir trayendo ideas y discutiendo estos temas importantes. Cuando vayan a radicar ese proyecto del cannabis, lo presentan aquí en exclusiva. No se lo vayan a dar a otra persona. Compromiso. Bueno, ya está aquí. Hemos discutido y mínimo, y te puedo dar una primicia. Si no está listo el proyecto para poder ponerlo recreacional, creo que es importante erradicar una medida para que sea el pueblo en un referéndum el que determine si quiere moverse hacia esa dirección. Hacemos esa campaña y la ganamos. Orlando, Mariana, gracias. Hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay? Lo próximo en Radio Isla, Noches con Sentido. Hasta mañana.